Muy buenas noches, estimados profesores. En Grupo Educativo Chavarri es un placer darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro taller de actualización y mejora continua 2025, espacio diseñado para seguir fortaleciendo su práctica pedagógica. Es importante comunicarles que ya pueden gestionar su certificado de actualización, respaldo clave para su desarrollo profesional y legajo personal. Para solicitarlo, comunicarse directamente con sus respectivos asesores académicos. Recuerden ingresar y mantenerse en el Zoom con sus nombres y apellidos para evitar caer en sala de espera y perder valioso tiempo de esta sesión. Es un honor contar con la valiosa presencia del Magíster Santiago Martín, especialista del área de Ciencias Sociales, quien nos acompañará en esta noche. Profesor, puede iniciar la clase. Muchas gracias, Harold. Buenas noches con todos, estimados maestros, que estén muy bien, ¿no? De salud y en todo sentido. Vamos a continuar con este proceso de actualización docente con respecto a la planificación curricular para ciencias sociales. En esta sesión 7 nos corresponde em, continuar y cerrar ya el tema de las unidades didácticas, ¿sí? Entonces, a ver, quiero compartir, ¿no?, lo ofrecido en esta actualización. Estamos en la sesión 7, elaboración de la unidad didáctica, y luego tenemos dos sesiones para ver lo que es el plan de sesión de aprendizaje, ¿sí? De las sesiones que hoy plantearemos en la unidad, escogeremos una o dos para elaborar la sesión. Luego de esas dos sesiones, haremos lo que es la evaluación formativa, la formulación de criterios, el diseño de rúbricas, y cerraremos con el uso de la inteligencia artificial para la planificación y algunas estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con lo que es la elaboración de la unidad didáctica. Bien, no sin antes recordar el proceso, ¿no? Cuando estuvimos elaborando la programación anual, ¿no? Y este fue el documento que sirvió de base para caracterizar a los estudiantes, ¿no? La caracterización del contexto, de los estudiantes, de la institución educativa. De aquí surgió los elementos, los insumos para redactar las situaciones significativas. Nosotros redactamos una, ¿sí? Pero no se olviden de que este trabajo colegiado saltan distintas situaciones significativas, y hay que tener en cuenta dos criterios para elegir con cuál nos quedamos, ¿no? Uno es la pertinencia y dos, la significatividad. Es decir, hay que preguntarse, ¿cuál de estas situaciones me pueden ayudar a que mis estudiantes desarrollen y logren competencias? ¿Cuáles serán significativas para ellos? ¿Cuál tiene que ver con sus necesidades y con sus intereses? Entonces nosotros seleccionamos esta situación acerca del matrimonio en el Perú y la convivencia prematrimonial. De aquí surgieron cuatro retos, ¿no? Cuatro retos. Cambios, ¿cuáles son los cambios y permanencia que se observan a lo largo de nuestra historia en cuanto a la unión conyugal y la convivencia prematrimonial entre adolescentes? Cambios y permanencias, causas y consecuencias, ¿sí? El presupuesto familiar
y las propuestas, ¿no? El producto final son propuestas para fortalecer la institución del matrimonio y prevenir la convivencia prematrimonial entre adolescentes, ¿correcto? Habíamos definido también una posibilidad de sesiones, ¿sí? Precisamente de aquí nos vamos a ayudar para, digamos, culminar nuestra unidad didáctica. Entonces, ese es el proceso que habíamos estado trabajando, ¿ya? Entonces, luego que culminemos esta unidad, ya para el día jueves, que esté culminada, les voy a compartir tanto la programación anual, ¿no? El formato de programación anual y esta unidad didáctica, ¿sí? Para el día jueves también, como ya vamos a ver las sesiones, vamos a ver lo que son unas fuentes históricas que les mostré eh, en la última sesión del día sábado. Fuentes históricas sobre el Servinacuy, sobre la unión matrimonial durante el incanato. ¿Está bien? Muy bien, entonces, a ver, unidad didáctica uno, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué habíamos indicado acerca del título de las unidades? Claro, esto se supone que en la programación anual ya tenemos el nombre de las unidades, ¿no? Pero de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿cuál podría ser el título de nuestra unidad? No se olviden que el producto final va a ser propuestas, ¿no? Como indicaba el documento. Si observan cuando cambio de documento, de página, si observan los cambios que voy realizando, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Ya, muchísimas gracias. Entonces, nuestro producto va a ser la redacción de propuestas, ¿no? Al problema de la convivencia prematrimonial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser un título pertinente para ello? Bajo las indicaciones que habíamos dado sobre los títulos, el título, ¿no? ¿Quién recuerda ver qué indicación dimos sobre el tema de los títulos de las unidades? Tiene que ir dirigido al aprendizaje. Exacto, tiene que orientarse más al aprendizaje antes que al producto, ¿no? Y antes que a la actividad, ¿sí? Porque si fuese producto, sería elaboramos propuestas, ¿no? O un presupuesto familiar. Si fuera actividad, eh, tendríamos que decir pues que también, ¿no? Elaborar es una actividad. Pero si fuera orientado hacia el aprendizaje, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué es lo que van a aprender nuestros estudiantes? Proponemos opciones, proponemos opciones de solución del problema de la convivencia prematrimonial. Ya podríamos agregarle algo de las características, ¿no? Proponemos opciones de solución concretas, viables, pertinentes ante el problema de la convivencia prematrimonial. ¿Correcto? Bien, entonces la situación significa es para segundo grado, ¿no? Grado en que culmina el ciclo 6. Esta unidad la hemos pensado para 4 semanas,
¿sí? La situación significativa, ahí hemos dicho, el matrimonio en el Perú es una situación que proviene de la época prehispánica. En la actualidad se observa que en la región se dan casos de convivencia prematrimonial, lo que genera embarazo temprano y deserción escolar, especialmente en las mujeres. Asimismo, estos jóvenes inician trabajos remunerados para poder solventar sus gastos. Por otra parte, las familias, al dedicarse principalmente a la actividad agrícola, ven con buenos ojos que sus hijos, hijas puedan incorporar a alguien más que apoye en las faenas agrícolas. La convivencia prematrimonial de adolescentes es una práctica que tiene antecedentes desde la época incaica. Entonces, aquí tenemos algunos retos, ¿no? A partir de esa situación es importante que los estudiantes resuelvan los retos siguientes, ¿no? ¿Cuáles son los cambios y permanencias que se observan a lo largo de nuestra historia en cuanto a la unión conyugal y la convivencia prematrimonial? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué estaba en esa época y que ya no está hoy? ¿O qué sí estaba en esa época de los incas y se mantiene hasta la actualidad? Acá tienen que resolver ello, ¿no? Dos, ¿cuáles son las causas y consecuencias que generan convivencia prematrimonial entre adolescentes? O sea, ¿qué lo origina? ¿Qué los motiva? Y luego de que se unen prematrimonialmente, pues, ¿qué consecuencias genera? ¿Existen diferencias con respecto a la unión conyugal y la convivencia prematrimonial con épocas pasadas? Estas diferencias tienen que ver con los cambios y permanencias, ¿no? O sea, esto me parece que está repitiendo, ¿no? Porque esas diferencias Mm, lo va a resolver aquí, lo vamos a eliminar, mm, ¿ya? O es algo que se refiere, al que lo podemos referir a las causas, ¿no? ¿Qué causas y qué consecuencias se generaban en esa época y se generan hoy? Por ahí podría establecer la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto familiar que requiere una pareja? Pero, Maestro profesor, Osman. disculpe, pero esa pregunta ha causado un poco un poco de duda con respecto a la primera pregunta, cambios y permanencias, que a nosotros nos causa un poco de duda, entonces el alumno también no lo va a entender, lo va un poquito a confundir. Claro. O sea, si bien es cierto, esta pregunta tiene relación con la primera, como yo lo mencionaba, pero al estar en este guión lo referimos más a las causas y consecuencias, ¿no? Pero como usted indica, si va a generar algún tipo de dudas, sí, pues en la primera parte se ve ya esas diferencias, ¿no? Vamos a eliminar. Y finalmente, gracias maestro, ¿qué acciones podemos tomar para fortalecer la institución del matrimonio y prevenir la convivencia prematrimonial entre los adolescentes? ¿Ya? Estos serían los cuatro retos. Como ustedes se dan cuenta, pues se van perfilando. Ese es el trabajo de planificación, ¿no? Se van perfilando, ajustando algunas cosas. Muy bien. Tenemos dos estándares. Maestro José tiene la mano levantada. Sí, profesor, quería preguntar, eh, en los retos, el último reto vendría a ser como digamos, el reto principal, donde se tienen que notar las competencias, las capacidades que se han planificado, porque también a veces nos piden en el colegio que nuestra situación tenga un, eh, un producto principal o un reto principal. ¿Es Ujú. así o pueden ser varios indistintos? No, se sugiere que el último reto sea el de mayor complejidad. Precisamente, como usted bien lo ha dicho, es aquel que
requiere, digamos, el empleo de las competencias, ¿no? Las capacidades, el uso de las capacidades que se han desarrollado a lo largo de la unidad. Es por ello que el mismo título de la unidad, ¿no? Tiene que ver con ese reto más complejo, porque para poder proponer opciones concretas, viables y pertinentes, pues primero tendrá que ver, bueno, ¿y qué sucedía en nuestra historia pasada, ¿no? ¿Qué ha cambiado, qué ha mantenido, qué lo originaba antes y qué lo origina hoy? ¿Qué consecuencias se generaba antes y qué consecuencias se genera hoy? ¿No? Si se puede afrontar económicamente, si dos adolescentes pueden afrontar económicamente esa unión y las posibles consecuencias que genera esa unión, llámese un hijo, dos hijos. Entonces, estos retos van a movilizar capacidades, pero para proponer, que el hecho de proponer es una habilidad cognitiva de alta demanda, Claro, ¿no? Implica creatividad, implica conocimiento previo. Entonces, esta es la de mayor complejidad, ya, ¿sí? Porque aquí la habilidad es identificar cambios y permanencia. Acá también identificar, acá es explicar causas y consecuencias, ¿no? Pero aquí es proponer, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo desarrollamos los campos temáticos? Ahí justo ahí vamos a avanzar, ¿no? Los campos temáticos. Muy bien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Hay que formular las preguntas, los comentarios, las observaciones. Ya está. Entonces, los estándares de aprendizaje, estándar o estándares, en este caso son dos. Maestro Pedro, ¿tiene alguna pregunta, comentario? Pedro Salcedo. Maestro, ¿puede activar su micro? No. Ya, entonces, de acuerdo a los retos, de acuerdo a la naturaleza de esta situación significativa, nos dimos cuenta pues que hay dos competencias que se vinculan de manera natural, ¿no? Uno es construir interpretaciones históricas y otra es gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este estándar del ciclo 6, ¿no? Nos habla pues de explicar hechos, clasificar causas y consecuencias, reconocer cambios y permanencias, emplear diferentes referentes y convenciones temporales, comparar e integrar fuentes, etcétera. Y gestionar responsablemente los recursos económicos tenía, tenía que ver con, por ejemplo, promover el ahorro, la inversión de los recursos, explicar interrelaciones entre los agentes del sistema económico, ¿ya? Y pues la competencia transversal que le agregamos aquí también en el estándar. Muy bien, ¿cómo trabajamos la secuencia de actividades? Yo he traído un ejemplo de una sesión y luego lo vamos a construir en conjunto. Secuencia de actividades, porque en parte lo habíamos conversado, ¿no? Entre nosotros lo dialogamos y dijimos, ¿no? Primero ubicar en el tiempo, me dijeron, ¿no? Sí, para que se ubique en la época de los incas, hasta bien por ahí podemos empezar.
luego que manejen la información de los incas, ¿no? Organización económica, política, social, cultural, sucinta, ¿no? En 1 o 2 sesiones. Porque no se olviden que el contenido se convierte en un medio, ¿no? Y no solo acá se va a ver a los incas, es decir, este estudio de los incas en 1 sesión o 2 es para dar un preámbulo, un contexto, una base, y así se puede entender el Servinacuy o el Servinacuy, ¿no? Y eso también sirve de base para luego entender las causas y consecuencias de la convivencia prematrimonial en la actualidad. O sea, no es que se va a ver el incanato, porque no se trata eh, no va a ser la única oportunidad en que se vean los incas. Seguramente durante la planificación anual hay también situaciones referidas a los incas y se va a retomar, se va a profundizar, se va a ampliar, ¿ya? Luego ya entramos a lo que son las fuentes históricas, ¿sí? Yo les había mostrado varias fuentes de Valdemar Espinosa, Francisco Hernández, Federico Kaufmann Doy, que cuando elaboremos las sesiones, vamos a ver cómo trabajarlas y cómo interpretar una fuente histórica, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Se leerán las fuentes, se va a diferenciar entre narraciones e interpretaciones, ¿no? Luego se ven los cambios y permanencias, se elabora el presupuesto de pareja y se redactan. Entonces, ese es el orden que habíamos pensado, ¿correcto? Maestra Lupe del Carmen Jiménez, ¿quiere decirnos algo? Tiene la mano levantada. Ya está. A ver, Hola Santiago, buenas noches. maestro Pedro, sí. Sí, recién se ha normalizado mi línea, por eso que no pude participar en la primera. Ah, qué bueno. Maestro, una pregunta en cuanto al planteamiento de retos. En otros talleres que he participado, nos inducían de que el reto debe ser una, y ese reto debe estar articulado con el título de la unidad. Y las otras preguntas dice, se debe considerar como actividades. Y esas actividades se tendría que hacer ya en las sesiones. Ahora lo veo en lo que estamos trabajando hoy, o desde la semana pasada, eh, los retos están para cada competencia, ¿correcto, maestro? ¿Se puede plantear retos para cada competencia? ¿O es que, Sí. como en otro taller, que es solamente un reto general y las otras preguntas ya irían como actividades? Muchas gracias por la respuesta, maestro. A usted, maestro, por la pregunta. Pero fíjese, no, lo que estamos haciendo no contradice lo que usted manifiesta, ¿no? O sea, estos retos finalmente van a ser las actividades conducentes a aprendizajes, ¿no? Hay un reto final que está dando origen al nombre de la unidad también, ¿no? Es lo que usted ha manifestado, sí, así lo estamos trabajando. Ahora, la diferencia en lo que usted ha dicho y estamos haciendo es que haya solo un reto. Bueno, si nosotros vemos los diferentes ejemplos, desde las experiencias de aprendizaje en la pandemia, hay ejemplos donde hay varios retos, donde hay uno. En realidad no hay uniformidad allí. Y yo creo que está bien que no haya uniformidad. Yo creo que en estas cosas no hay cuestiones absolutas. Es decir, no es que debe haber uno, debe haber varios. La pregunta es, ¿qué nos ayuda como maestros para poder enseñar adecuadamente? ¿Qué les ayuda a los estudiantes para poder aprender significativamente?
Esa es la pregunta, las dos preguntas. O sea, cuando haya digamos, un debate entre lo que dicen los especialistas del UGEL, yo he escuchado debates entre especialistas del Minedo donde en una capacitación apenas salía un especialista, entraba otro y decía otra cosa distinta del que acababa de salir, siendo especialistas de la misma área. Y es que estamos hablando pues de la pedagogía, de la educación, son ciencias sociales. Y en ciencias sociales no hay uniformidad, no hay una verdad absoluta. Entonces va a haber sus discrepancias, sus diferentes planteamientos, pero la cuestión está en qué nos ayuda como docentes para enseñar de manera más efectiva y qué les ayuda a los estudiantes para aprender más significativamente. Para mí, estos retos sí ayudan al maestro. ¿Por qué? Porque nos han ayudado luego a ordenar nuestra secuencia de sesiones. Aquí están las causas y consecuencias, los cambios y permanencias, las propuestas, el presupuesto. Entonces, así como yo he hecho varios retos, me ha ayudado y al estudiante también le puede ayudar. Entonces, yo no diría si debe ser uno, debe ser varios. Lo que sí, si yo coloco varios retos, que el último que sea ordenado de lo simple, de lo más simple a lo complejo, eso sí, porque el último es el que va a movilizar capacidades y competencias, el que va a culminar todo el esfuerzo de la unidad, el que me va a ayudar principalmente a afrontar esta situación, porque estos retos son inmediatos. O sea, estos retos, saber qué ha cambiado y qué se mantiene con respecto a la época de los incas, no me va a ayudar a afrontar o abordar esta situación. No me va a ayudar, este no. Este tampoco. Este ya un poco más, ¿no? Va a desanimar a varios. Cuando vean este presupuesto, lo van a desanimar a varios. Pero esto ya va a generar tomar conciencia, ser más críticos, más reflexivos. Entonces, este sí me ayuda a afrontar la situación. ¿Sí, maestro? Ay, manito levantada. Espero haber respondido su pregunta. Maestra Gabriela Blas nos dice, los retos anteriores contribuyen a formular el reto central. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Son como los antecedentes, los insumos previos. Exacto. ¿Ah? Había dos manitos levantadas. No quisiera pasar o Profesor avanzar, sí. Santiago, buenas noches. Una Maestra, duda en la que tengo respecto a la situación significativa. Bueno, el año pasado donde laboré, me tocó por primera vez en esa institución, teníamos que hacer una situación significativa porque en el colegio hay inicial, primaria y secundaria y la situación significativa era la misma para los tres niveles. En este caso, a mí me era un poco difícil y tal vez esa es mi duda, no lo he llegado a entender bien porque tenía que armar la misma situación significativa para mi unidad de primero, de segundo, de primero a quinto, pues, ¿no? En secundaria. Y también en el área de DPCC y en el área de ciencias sociales. Entonces, esa es mi duda, ¿cómo es que tengo que, por decir, ahorita que estamos con usted practicando esto de la situación significativa? Vamos a suponer que para quinto, para cuarto, lo tengo que adaptar de acuerdo a los desempeños, de los campos temáticos. una buena pregunta, maestra Esa es mi Lupe. duda, profesor, muchas gracias. Y sí, en la sesión pasada algo habíamos comentado de ello. Yo también lo he visto que no solo todo el colegio, todos sus niveles colocan la misma situación, sino que toda la toda la UGEL se ponen de acuerdo. Yo creo que hay que ver las cosas dialécticamente, ¿no? Dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno y dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo. Yo empiezo
rescatando lo bueno, ¿no? Si hay una situación significativa, yo asumo que los profesores se están poniendo de acuerdo, que están trabajando de manera colegiada, ¿no? No quiero pensar que es el líder pedagógico el que está imponiendo y todos los demás tienen que asumir nada más, ¿no? Pero pedagógicamente no lo veo bien eso, porque no creo que los niños de primaria, por su diferencia de edades, de experiencias, vivencias, intereses, necesidades, yo no creo que pasen por las mismas situaciones que los adolescentes. No pasan, estoy seguro que no pasan las mismas situaciones. No sé si estaremos cayendo en un facilismo, ¿no? O ese deseo, ese anhelo, esas ansias locas por uniformizar, ¿no? Disculpen esa expresión, pero queremos uniformizar, que todititos trabajemos igual, ¿no? Y en educación no es así, pues, ¿no? Entonces, yo sí saludo el hecho de trabajar de manera colegiada, de ponernos de acuerdo, pero todo extremo ya es negativo, pues que sea a todos los niveles, la misma situación. Alguien puede decir, sí, pero el contexto es el mismo, los estudiantes. Sí, pues el colegio estará instalado en la misma zona, pero no es el mismo contexto, el contexto espacial será el mismo, pero el contexto cultural de unos adolescentes, qué sé yo, ya se están enamorando, algunos ya estarán consumiendo drogas, otros tienen ya buscan una orientación vocacional, y no me pueden decir porque los niños de segundo de primaria también, ¿no? También ya están consumiendo drogas, ya también están preocupándose por su futuro profesional. No, pues no. Entonces es otra situación, ¿no? ¿Y cómo superamos este problema? Con el documento que vimos, ¿no? La caracterización, con ese documento superamos. Yo lo veo bien difícil que los profesores de segundo de primaria se reúnen a hacer esa caracterización y los profesores de cuarto de secundaria se reúnan a hacer esa caracterización y les resulte dando lo mismo. No, yo lo veo bien complicado, maestro. Eso es lo que me animaría a responderle, maestro. Maestro Debe ser de acuerdo a las Santiago, necesidades del grado, ¿no? Sí, maestro maestro. Santiago, sí, similar mi duda. ¿Se puede trabajar de primero a quinto con la misma situación? Solo la diferencia se daría en cuanto a la precisión de los desempeños de acuerdo al programa de secundaria. ¿O es que para cada grado tiene que ser distintas situaciones? Me pregunto esto es porque estamos tratando de la convivencia, es una problemática y esto creo que siempre ocurre, más que nada en áreas rurales. Igual también en institución ha ocurrido años anteriores. Y por eso es mi pregunta, ¿no? ¿La misma situación puede trabajar a todos los grados? ¿Solo estaríamos graduando de acuerdo al desempeño? ¿O es que para cada grado se tiene que preparar situaciones diferentes? Gracias, maestro, por su respuesta. Claro, eso va a depender, maestro. Por ejemplo, yo le doy un caso, ¿no? Hay una región en Huánuco que estaba siendo azotada, ustedes recordarán, por los incendios forestales. ¿Se acuerdan? El año pasado, que aparecían incendios por aquí y por allá. Ya. Esa es una situación que afecta más allá de la edad. Eso sí, eso sí, no creo que haya problema alguno en trabajarlo en primero y secundaria hasta quinto y secundaria, ahí sí inclusive hasta primaria, adaptando los desempeños, precisándolos, haciendo la diversificación curricular, eso sí ustedes lo manejan muy bien, ¿no? Ahí sí, porque esa situación atañe, afecta por igual, ¿no? Entonces ahí sí creo que no hay ningún problema, pero, por ejemplo,
de primero a quinto, sí, pero es secundaria, es el mismo nivel, pero son diferentes ciclos, son diferentes grados, diferente desarrollo cognitivo. Entonces, convivencia, digamos, ¿no? Sí, pero convivencia es un concepto. Los problemas de convivencia no creo que sean los mismos de primero a quinto de secundaria. Ahí hay que precisar la situación significativa, ¿sí? De repente, lo digo como ejemplo, en un determinado lugar los chicos de cuarto y quinto ya están formando parte de pandillas y su problema de convivencia es eso, pandillaje. Pero primero y segundo de secundaria, todavía su problema de convivencia es otro, no el pandillaje, ¿no? En eso ellos podría haber un problema eh, de pequeños insultos, o no pequeños, perdón, sino de prejuicios racistas, por ejemplo, de discriminación. ¿Ya? Entonces, ¿es un problema de convivencia? Sí, pero no es pandillaje, es discriminación, estereotipos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría manifestarle, maestro. Maestro, buenas noches. Maestro, dígame, maestro Rómulo. Sí, efectivamente, esto, cuando elaboramos nosotros sesión significativa, entonces llegamos a un reto final, ¿no es cierto? Digo, claro, a un producto final. Entonces, yo el año pasado, por ejemplo, tenía capacitaciones, ¿no? Como de qué manera podríamos nosotros sacar títulos para las sesiones de esta unidad, ¿no? Entonces, lo que me dijeron es que los títulos tienen que salir del producto. Eso es mi pregunta, no sé si es cierto, o sea, he intentado, ¿no? De sacar, por ejemplo, 4 o 5 sesiones de acuerdo al producto. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. A usted, maestro Rómulo. También lo habíamos comentado anteriormente. Y bueno, hay un documento del Minedu que es este Manual para la elaboración de proyectos de aprendizaje, así se llama, año 2021. Y ahí dice claramente que digamos que los nombres de los proyectos y de las sesiones deben orientarse más hacia el aprendizaje antes que el producto y antes que la actividad. Porque desde que tú colocas el título en la pizarra, sabemos pues que los estudiantes muchas veces su capacidad de enfocarse y de concentrarse es mínima. Algunos inclusive 5 minutos y esto es para estar enfocado. Luego se pierden, se van. Tú estás de repente enseñándole algo, pero su mente está en el partido de fútbol, en la enamorada, que en su juego de Fortnite, en sus videojuegos. Tengo otra, ¿no? Entonces, cuando tú anotas el título en la pizarra, ¿no? Ya puede que después lo perdiste, pero con aquello que sí es probable que se quede es con el título. Entonces, antes de ver un producto que no llegó a ser, o una actividad que no llegó a realizar de manera consciente, es qué se buscaba que se aprenda. Entonces, el aprendizaje es lo fundamental. ¿Qué va a aprender? ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Es más, ese propósito de aprendizaje va a generar en él metacognición, porque se va a proyectar ya. Entonces, para lograr este aprendizaje, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo empezar? ¿Qué recursos debo tener? ¿Cómo me van a evaluar? Entonces, mi propuesta, no mi propuesta, ya cité un documento del Mineo, pero tampoco el argumento es que por lo que dice ahí, ¿no? Sino que tiene sentido, tiene lógica. Proponemos opciones de solución ante el problema de convivencia prematrimonial.
Entonces el alumno ya se proyecta, vamos a proponer opciones de solución. Yo voy a proponer una solución a un problema, o sea, no me lo van a decir, yo lo voy a proponer. Entonces ya se pone a pensar, ya se motiva un poco, ¿no? Antes que diga, pues elaboramos un mapa conceptual, ¿no? Realizamos una infografía, que es el producto preferible que vaya el aprendizaje. Y en las sesiones también, ¿ya? Ya, maestro Rómulo. Finalmente alguien podría decir, sí, pero la actividad conduce al aprendizaje, el producto es la demostración de su aprendizaje. Bueno, sí, pero no es lo central, pues, no es lo fundamental. Estamos bajo una evaluación formativa. Lo que más importa es que aprenda. El producto es el medio, la actividad es el medio, el contenido es el medio, el aprendizaje, la capacidad, la competencia, la actitud, ese es el objetivo, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí dos estándares de aprendizaje del ciclo 6. Construye interpretaciones y genera responsablemente los recursos económicos. Este es del aprendizaje eh, de la competencia transversal. Podría repetir la normativa. Se los voy a copiar, maestro. Me dan unos minutos hago un descansito y les envío ese documento, ¿ya? Donde indica. Lo voy a buscar y lo voy a mencionar ahí. Deme un segundito, por favor. Ya está. Entonces, ahora, em, aquí tengo un ejemplo. Maestra Lupe está con la manito levantada. Creo que ya intervino. No sé si había otra pregunta. Se quedó con la manito levantada. No se vaya a cansar, no se le vaya a adormecer el brazo, maestro. Ahí está, muy bien. A ver, primera sesión, ¿ya? Sesión 1. Te dirá, profe, pero total, usted nos está hablando de una cosa y acá aparece otra. Ahorita lo voy a explicar, ¿ya? En- Si alguien quiere participar, activa su audio y me indica. Maestra Lupe está con su manito levantado otra vez. Activa su audio si gusta preguntar algo. Entonces, construye interpretaciones históricas. Primero para ubicar en el tiempo. Maestra, sí, maestra, ¿tiene algo que decir? No, profesor, gracias. Disculpe, me había olvidado de desactivar. Muy bien, maestra, no se preocupe. Ya, entonces, vamos a ubicar en el tiempo. El desempeño dice, utiliza las convenciones. Las convenciones son convenciones temporales, lo que se ha establecido, ¿no? Internacionalmente y la gente está de acuerdo, por ejemplo, que es un año, que es una década, que es un siglo, qué criterio se toma para decir antes y después de nuestra era, que es el nacimiento de Cristo. Esas son convenciones que nos ayudan a saber qué es el antes, el durante y el después, ¿no? Son las convenciones. Las categorías temporales son, por ejemplo, simultaneidad,
cambio, permanencia, ¿sí? Son categorías temporales. Entonces, esta sesión es para que el estudiante utilice convenciones y categorías temporales. ¿Para qué? Para explicar la importancia de los hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras, ¿no? Toma en cuenta las simultaneidades, los aspectos que cambian y otros que permanecen. Es un desempeño amplio, ¿no? Complejo. Lo tenemos que precisar. No se olviden que estamos en la unidad 1 de segundo grado de secundaria. Entonces lo precisamos, pues yo lo he precisado de la siguiente manera, ¿no? Utiliza convenciones, sí, porque el producto va a ser un friso cronológico, una línea de tiempo y se le va a agregar imágenes. Entonces, para esa línea de tiempo yo necesito convenciones, claro, ¿no? Siglos, años, décadas. Utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos o procesos históricos desde, acá lo he tachado, que no voy a ver invasiones bar, no voy a ver historia universal, desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. Entonces, mi línea de tiempo, mi friso cronológico va a ser de historia del Perú, de la historia de la civilización inca, ¿correcto? Hasta el siglo XVI, ¿no? Sin embargo, o sea, los incas más o menos se extienden desde el siglo XII, ¿no? Siglo XII al XVI. Toma en cuenta las simultaneidades, pero no voy a tomar en cuenta ahorita los aspectos que cambian y otros que permanecen. No, todavía no. Porque para saber qué cambió y qué se mantuvo, necesito conocer más a fondo lo que fueron los incas. Entonces, ahora no lo voy a conocer a fondo. Por lo tanto, estoy precisando, estoy tachando esta última parte que si ya lo hemos mencionado antes, sí o sí lo tengo que retomar. Esto es no negociable. No lo elimino y nunca más lo toco. No, lo tengo que tocar. Pero por ahora no. Es mi primera sesión. ¿Ya? Entonces, así quedaría mi desempeño precisado. Entonces voy a hacer un friso cronológico sobre la historia de los incas, las distintas etapas, ¿no? Pero voy a tomar en cuenta las simultaneidades. ¿Qué significa las simultaneidades, no? Un hecho o proceso histórico que simultáneamente, o sea, en la misma época, ocurría en otro contexto, en otro lugar. Es decir, mientras, eh, mientras Pachacútec, el Inca Pachacútec, eh, asumía el cargo de Inca y su hijo Tupac Inca Yupanqui era, digamos, un auqui, un príncipe, desde el hoy Departamento de la Libertad, desde el Valle de Moche, se desarrollaba simultáneamente, se desarrollaba la civilización Chimú. Entonces ahí hay una simultaneidad. Ya, en esos años, estamos hablando pues de esos siglos, ¿qué ocurría en Europa? ¿Qué ocurría en China? O sea, simultáneamente. ¿Qué ocurría? Esas son las simultaneidades. ¿Ya? A ver, maestra Gabriela Blas tiene una pregunta. ¿Se considera solo un desempeño o se puede desagregar tomando el ejemplo? No entiendo muy bien, maestra. Aquí solo hay un desempeño. Este es el que está sin sombrear de amarillo. Lo he extraído tal cual del programa curricular de educación secundaria. Aquí, mire, ahorita lo vamos a ver. Aquí está, tal cual del programa curricular de secundaria.
Utiliza diversas, no, perdón, utiliza convenciones y categorías temporales. Este es igualito. Aquí solo hay uno, maestra, sino que este está precisado, el que está María. Finalmente, en mi sesión de aprendizaje, ¿cuál es el que voy a colocar? El que está precisado. El que está precisado. Aunque honestamente a mí me gusta colocar los dos para que se pueda dar cuenta, ¿no? Si hay un monitoreo, un acompañamiento, una supervisión, que este es el original y este es el precisado. Pero hay un solo desempeño que yo quiero que mis estudiantes logren, ¿no? Estoy precisando. Al ser la primera sesión, yo tengo un solo desempeño, pues, ¿no? Imagínense, eh, todavía vamos de menos a más. Vamos a ver que más adelante ya puedo agregar dos capacidades, dos desempeños para combinar capacidades. Sí, por ahora. Este. Y el título. El título tiene que ver con este aprendizaje. Pues este desempeño se convierte en mi propósito de aprendizaje. Esto es lo que quiero que mis estudiantes aprendan. ¿Sí? Entonces el título tiene que ver con ello también. ¿Qué dice el título? Reconocemos hechos y procesos históricos simultáneos a a la civilización inca. Miren, ese es el título de mi sesión. Reconocemos hechos y procesos históricos simultáneos a la civilización inca. Ahí está. De todas maneras, yo le he agregado esta preguntita aquí. Antes se utilizaban preguntas como título también. Las preguntas son detonantes del conocimiento, de la inquietud, de la duda, ¿no? Fíjense esta pregunta. ¿Qué ocurría en otras partes del mundo mientras se desarrollaba en la región andina la civilización inca? Entonces yo lo puedo, esto es lo mismo, pero con pregunta. Entonces, quizá yo tengo que ver, ¿no? Si mis estudiantes captan mejor la pregunta, también puede ser, lo puedo colocar como un subtítulo, ¿no? Sí, de repente este concepto de simultaneidad apenas lo lee, se pierde. Y hay chiquitos que cuando se pierden en una cosa ya los perdimos para toda la clase, ¿no? No los recuperamos más. Entonces, si con esta pregunta le va a ser más entendible, pues como subtítulo nos puede ayudar, ¿ya? No me estoy contradiciendo, el título es este, que tiene que ver con lo que van a aprender, pero una preguntita nos podría ayudar. ¿Sí, maestros? Hasta aquí, en esta primera sesión, a ver, cuéntenme, pregúntenme, conversemos, antes que preguntar, conversemos, porque ustedes también aportan muy bien. Ya, entonces hay un friso cronológico. Esa es la evidencia de aprendizaje. Ya saben que la evidencia puede ser un producto o una actuación. En este caso es un producto. Maestro Rómulo, Maestro, en esa parte de crear desempeños, me gustaría saber si sí o sí teníamos que venir desde el principio de las habilidades, porque ahí dice, no, reconoce, identifica, todo ese proceso de habilidades, a ese me refiero, de los desempeños. no le capté, o sea, como que en este reconocer y este utilizar, Eh, no hay. sí, en cada desempeño de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en cada desempeño hay habilidades, por ejemplo, ¿no? Utiliza, reconoce, identifica, no sé qué más hay, habilidades. No sé si podría
ser en orden, o también ahorita lo que estamos haciendo es salteando, ¿no? Utiliza. Ah, buena, ya le entendí, maestro, muy bien. Pero ojo, bueno, no estamos tomando esta habilidad cognitiva, pero sí estamos tomando esta, mire. Tomar en cuenta, reconocer, ¿no? Yo pensé en esta también, pero sería un título muy largo. Utilizar convenciones, eso sería largo, ¿no? Entonces yo lo vi como que este friso cronológico es el antecedente, es la base para que pueda reconocer simultaneidades. Entonces, sí está la habilidad cognitiva. No está esta, sí acepto, nos hemos salteado esto, pero sí hemos considerado una habilidad dentro del desempeño. Si no, no se hace un título más largo, ¿no, maestro? Por eso se tomó. ¿Ya? Muy bien. Criterios, ¿no? Criterios de evaluación, ¿no? Criterios. Profesor, disculpen de qué pasa. Sí, maestra Rosa. Quería hacerle una consulta. O sea, lo que el colega anterior le está preguntando, por ejemplo, en los desempeños de primer año, por ejemplo, hay varios, ¿verdad? Varios desempeños. A lo que yo le pregunto es, ¿se utiliza de manera ordenada, o sea, del primero, el segundo, el tercero, así? ¿O, o cómo? ¿O lo podemos brincar? ¿O esa parte, un favor, no la tengo muy clara? Ah, ya la entendí. Ya la entendí. Sí, miren lo que hemos hecho aquí. Acá en segundo grado, que es el ejemplo que estamos tomando, primero está explica, luego utiliza fuentes, utiliza convenciones, nuevamente explica, y luego clasifica. Yo le entiendo su pregunta, maestra Rosa, es que si debemos tocarlo ordenadamente o podemos escoger algún desempeño que sea el segundo, el tercero y empezar con eso. Sí, porque miren, estos 5 desempeños, 2, 3, 4, estos 5 desempeños están colocados así, siguiendo las capacidades, siguiendo estas capacidades. Esa es la lógica para que haya un orden aquí. ¿Sí? Explica diferentes narraciones, ese se interpreta críticamente fuentes diversas. Utiliza diversas fuentes históricas, interpreta críticamente fuentes diversas. Utiliza convenciones y categorías, comprende el tiempo histórico. Explica hechos o procesos históricos. Esa es la tercera. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Y el último, clasifica causas y consecuencias, es también elabora explicaciones sobre procesos históricos. Es decir, están colocados ahí no por orden de complejidad, no es de lo simple a lo complejo, no, simplemente sigue la secuencia de nuestras capacidades, ¿ya? Profesor, ¿y ese orden de las capacidades se debe seguir? O sea, ¿siempre primero debo utilizar fuentes y luego comprender el tiempo histórico? No, no siempre. Como en el caso que yo estoy proponiendo. O sea, primero vamos a comprender el tiempo histórico. O sea, ubicar el tiempo y el espacio. Después utilizaremos fuentes. Yo les manifiesto lo siguiente, entre la primera y la segunda capacidad, ahí sí lo podemos alterar. Yo puedo empezar mi unidad con comprende el tiempo histórico como lo estamos haciendo hoy y luego ya veo fuentes. Pero la tercera sí yo creo que esa debe
guardarse para el final, en mi unidad. ¿Por qué? Porque para explicar un proceso histórico, ahí sí necesito manejar fuentes y ahí necesito haber comprendido el tiempo histórico. O sea, esta sí está tercera y debe quedar al final. Pero entre la primera y segunda capacidad, no hay una que sea base de la otra. Yo, digamos, se relacionan, ¿no? Como dice maestra Luz Marina Vacas, hay una relación entre la primera y la segunda, pero no hay una jerarquía. En cambio, la tercera capacidad de labor, ahí sí hay jerarquía, ese es más complejo. Para llegar a explicar necesitas las anteriores. Esa sí no estaría bien ponerla primero que explique y luego que interprete fuentes. No, no tiene sentido, porque para poder explicar necesito primero manejar las fuentes. ¿Ya? En esta primera sesión solo se toma una capacidad. Podrían ser dos capacidades, pero la pregunta es, ¿realmente vamos a lograr que en una sesión, en 2 horas de clase, mis estudiantes se desempeñen de dos formas? No sé, yo creo que debemos ir de a pocos. Podemos empezar con una y luego ya se va complejizando, ¿correcto? Pero al final de la primera unidad se tienen que tomar todas las capacidades. Esa es una buena pregunta, maestra Gabriela. Cuando llegamos a son 4 semanas, tenemos 8 sesiones. Eso significa que en la sesión 8 van a estar mis 3 desempeños ahí o más. No, mi sesión 8 es el logro de la evidencia, ¿no? La reflexión sobre el proceso. Mi desempeño es lo que yo voy a hacer en la sesión 8. Sino que, ¿qué dice la definición? Lo vimos en la primera sesión, ¿no? El enfoque por competencias implica la combinación de capacidades, la movilización estratégica de capacidades, no trabajarlas por separado, pero yo no las trabajo por separado. O sea, no vaya a creer que usted moviliza varias capacidades porque en una sesión pone 2 desempeños. Puede que la mitad del tiempo lo trabaje un desempeño y la otra mitad el otro desempeño por separado y no los vincula. Pero si en mi unidad, para lograr redactar las propuestas viables y concretas, pertinentes, yo ya estoy en la sesión 7, ya estoy en la sesión 8, pero para lograr proponer, reconozco una simultaneidad que vi en la primera sesión. Analizo una causa y una consecuencia que vi en la sesión 5, ¿no? Un poco que analizo el presupuesto que hice en la sesión 6. Entonces, para resolver el reto final, para lograr el producto final, la evidencia final, estoy movilizando mis capacidades y no lo he puesto en mis desempeños. En mi desempeño he puesto uno o dos. Entonces, maestra, termino diciendo, no, no vayamos a pensar que por colocar 2 desempeños ya estoy combinando capacidades, ¿no? Combino capacidades cuando los retos finales, en los productos finales, se requiere utilizar lo aprendido en las sesiones previas. Ahí combino capacidades, ¿sí? El año pasado la UGEL observó y dijo que trabaje todas las capacidades. En cada sesión, maestra Daisy, imagínense, pues en cada,
¿Y usted lo ve factible que en una sesión se interprete una fuente diversa, se comprende el tiempo histórico y se elabora una explicación? O sea, ¿eso es realista? ¿Se logran los tres desempeños? No se logra, maestro, el tiempo es muy corto. Por eso, no, pues no se logra. Entonces, yo, y ya lo hemos conversado también Se le hace un en poco, comunicación, no termino la idea, maestro. En se le comunicación, hace, maestro, un ratito, por favor. En comunicación, las competencias, las capacidades están más relacionadas entre sí. En matemática también. En ciencias también el método científico tiene un vínculo, ¿no? Pero nosotros no tanto, ¿no? Entonces, me parece que es un afán de forzar las cosas. Y si acá varios me están respondiendo en el chat que no se logran. Fueron abusivos. Ah, su maestra. No se logra. O sea, queremos pues que esté en el papel, ¿no? Ver que está en el papel y así creemos que aseguramos que estamos trabajando competencias cuando no necesariamente es así. Trabajamos competencias cuando nos situamos en un contexto, cuando es retador y movilizamos capacidad, pero no porque lo pongamos en el papel, cuando somos reflexivos, cuando el estudiante es protagonista y se desempeña. Maestro Osmar, quería decirnos algo. bueno, casi es lo mismo, ¿no? Lo que usted estaba comentando. Y nosotros tratamos de evaluar dos desempeños en una sesión de aprendizaje, no se van a lograr los aprendizajes de los estudiantes, más bien se va a confundir. Ahí lo que estamos haciendo nosotros es forzar, ¿no? Tratar de forzar, pero eso no genera ningún logro porque en realidad el alumno se va a confundir y los aprendizajes no se van a lograr. Eso es lo que muchas veces sucede en las instituciones educativas. Cierto, maestro, cierto. Y miren, y yo que converso con profesores, o sea, me dicen lo mismo, ¿no? Entonces, si los maestros, que somos los que trabajamos, estamos en la cancha, nos damos cuenta que no es viable, que no funciona. Usted ha utilizado un término interesante, o sea, que confunde. No es que el maestro no lo comprenda, no es que el maestro no lo quiera hacer, sino que no es pedagógico, no es realista. Yo lo mencioné para las primeras sesiones, para las terceras, las cuartas, las últimas sesiones, cuando ya se va resolviendo el reto, ahí sí podría darse, ¿no? Pero en las primeras, no, que digan que todas tienen que estar, no, ahí sí discrepo, ¿no? Sí, maestro Reinaldo, en las primeras sesiones podemos, o sea, acá no hay fórmulas, no hay recetas, o sea, va a depender de lo que usted requiera. A ver, vamos a ver en cuál de estas sesiones podríamos utilizar dos desempeños, ¿ya? Yo he copiado los desempeños, ya los tengo listos acá. Aquí, miren. A ver, ¿hay algún desempeño que sí podría trabajarse junto a otro? Aquí, este, por ejemplo, miren, a ver. Claro, estas faltan precisar. Pero estos dos yo sí había pensado que podrían trabajarse juntos. Cuando se hace el presupuesto, ¿no? Cuando se hace miren, cuando el chico va haciendo su presupuesto, sus ingresos y sus egresos, ahí se va a dar cuenta, entonces me está faltando, ¿no? Me está faltando. Tengo escasez. Entonces, si tengo escasez, ¿qué hago? Puedo pedir un préstamo, puedo priorizar
mis ingresos y gastar más en alimentos y menos en ropa. Entonces, ahí sí viendo mi presupuesto, yo sí puedo hacer que mi estudiante explique cómo la escasez de los recursos influye en la decisión que toma como agente económico. Esto, por ejemplo, si ya estamos en la semana 3 cuando está haciendo su presupuesto, estos sí podrían ir de la mano. Es, es viable, es factible, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí sí se puede integrar, ¿no? Aquí yo lo veo difícil. Va a haber una sesión donde va a explicar la diferencia entre una narración y una interpretación de un hecho o proceso histórico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una narración y una interpretación? Que la narración, a ver, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuál es la diferencia, maestros, en historia entre una narración y una interpretación? ¿Quién me puede decir? Maestro, buenas noches. Maestro Miguel. Y en la sesión pasada vimos acerca de ello. Una narración es diferente a una interpretación, ya que la narración prácticamente viene a ser como un relato nada más, mientras que la interpretación viene a ser un análisis sobre lo que ya está escrito. Por ejemplo, se puede presentar inclusive una argumentación. Hay un caso en historia, viendo el caso de los incas, un tema que he tratado sobre el origen de los incas. Con los estudiantes vimos el caso de unas lecturas de la leyenda de los hermanos Sayar y también de el lago sagrado o Manco Cápac y Mamahoyo. Entonces al final se hizo una interpretación de cada una en base a las fuentes cómo se había conseguido. Los chicos llegaron a la conclusión de que de alguna manera una de ellas había sido una copia de un relato, ¿no? Recogido por Garcilaso de la Vega, que es el caso del lago sagrado, y que resaltaba bastante al imperio, porque él amaba, pues, ¿no? Sus orígenes, mientras que consideraron los chicos, en este caso, a la leyenda de los hermanos Ayer de ser la más original. Una leyenda, digamos, verdadera, origen, consultando las fuentes. Por eso yo digo, en conclusión, sería, la narración es como un relato, ¿no? Está ahí, dicho por alguien ya, o perdón, un relato, un cuento. Y la interpretación es en base a lo que yo leo, qué significa, no es una descripción nada más, sino que incluso yo puedo dar un argumento sobre ello. Bueno, es lo que puedo alcanzar, de repente algún maestro puede aportar más. Sí, me parece correcto, maestro. Gracias, maestro Miguel. En, sí, la narración es un relato de alguien que presencia los hechos en vivo e indirecto. Por ejemplo, un cronista. En cambio, una interpretación es alguien que analiza a partir de los datos que ya encuentra. Es diferente. Entonces, ¿se acuerdan el sábado que yo les decía, vamos a ver, para este desempeño, vamos a ver una fuente de el Inca Garcilaso de la Vega, que habla sobre la unión conyugal, es un cronista. Él lo vio, si bien es cierto, él ve un poco después de la conquista, pero todavía la cultura, la civilización se observaba. Entonces él ha visto, es una narración. Y ya lo que dice Valdemar Espinosa, María Rostorovsky, Kaufmann ya esas son interpretaciones, ¿no? A partir de las fuentes directas o primarias. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si yo voy a ver esas fuentes y voy a leer fuentes, dos tipos de fuentes, narraciones e interpretaciones. Dos, tres, cuatro fuentes. Ver las diferencias. ¿Usted cree que me da tiempo para otro desempeño, para que luego me explique las causas y consecuencias de las causas y consecuencias de los matrimonios?
¿Qué dicen ustedes? Si, repito, sí, voy a ver fuentes, narraciones, los voy a comparar, ver las diferencias, qué ventajas tiene uno, qué ventajas tiene el otro, ¿no? Y explicar, mis estudiantes tienen que explicar esa diferencia. ¿Ustedes creen que da espacio para que luego me expliquen las causas y consecuencias de la unión prematrimonial? Y esta Lupe me dice, no. Claro, Dani, pues sí, profe, pero mis alumnos son hábiles, son rápidos, sí, pues, sí podría darse, ¿ah? Pero mayormente yo creo que tendría que ser en otra sesión. Entonces, ahí funciona nuestro criterio, el conocimiento de nuestros estudiantes. Aquí estas dos sí podrían ir juntos, porque están mucho más vinculados, mucho más secuenciales. Una cosa trae la otra directamente. En cambio, estas dos, no tanto, ¿sí? Entonces ahí espero haber respondido sus preguntas. Ahora, los criterios. Estos criterios son criterios para evaluar, ¿no? Yo aquí considero que los criterios se podrían ver después. Esto hasta podría eliminarse ¿no? del esquema de una unidad didáctica. Porque si vamos a ver criterios del desempeño, pasar a criterio, eso va a tomar más tiempo. Ya se van a dar cuenta cuando veamos evaluación, cómo pasar de un desempeño a un criterio. No es un proceso tan sencillo, toma su tiempo. Entonces, el momento de la unidad, ahí digamos que por ahora lo voy a dejar ahí, pero nos tomaría tiempo hacer ese trabajito de pasar de desempeños a criterios. Criterios ya no. Eso es para la sesión, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Esto es bastante detallista, pero no es. La evidencia sí, ¿no? El instrumento sí, pero los criterios ya es un poquito más difícil. Ya, entonces, segunda sesión, ¿no? Ya el jueves, ya ahorita hasta donde avancemos, ya luego el jueves yo lo presento ya completo, ordenado. Maestro Ya, Santiago. la segunda sesión ya es la organización económica, ¿no? Conocer esta parte, el contexto, porque no vamos a llegar de frente al matrimonio, ¿no? Primero hay que saber tener un contexto y ver los cambios y permanencias. Maestro Osmar, ¿quería decirnos algo? No, profesor. Ah, ya, entonces, la segunda sesión tiene que ver con la organización de los incas, ¿ya? No quedamos de una pirámide, una infografía, un mural. Esta infografía es interesante, ¿ah? Porque como es tan amplio el tema, ¿cómo lo sintetizamos, pero que queden imágenes y quede un resumen bonito? Esta infografía me parece que sería interesante, esta técnica, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hice? Una infografía, me parece que está muy bien pensado, ¿ya? Entonces, la sesión 2, la evidencia es una infografía. No vamos a poner solo infografía, sino infografía con características sociales, políticas, económicas y culturales de los incas, con sus respectivas imágenes, ¿no?
Ahora, el instrumento sí puede ser una rúbrica analítica también, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el desempeño? La idea es que aquí se retome esto que se ha pasado por alto. Los aspectos que cambian y los aspectos que permanecen. Aspectos que cambian y aspectos que permanecen. ¿Qué son estos? Habíamos dicho, a ver, cambios y permanencias, ¿qué vienen a ser? ¿Se acuerdan? Lo dije hace un rato. Categorías. Muy bien, maestro, excelente. Categorías temporales. Categorías temporales. Ya, entonces vamos a retomar algunas cosas aquí que hemos dejado de lado. Ya, bien, voy a copiar los dos para darnos cuenta que este también lo estoy precisando. Entonces ahí realizo lo que les decía antes, ¿no? Si tacho algo, no me olvido, lo recojo más adelante, ¿ya? Entonces, más bien convenciones ya no, como ya hice mi friso cronológico, acá yo no trabajaría tantas convenciones, aunque de repente de lo que aprendió aquí lo sigue utilizando. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí, porque puede utilizar lo que aprendió antes. Categorías temporales, sí, para explicar la importancia de los hechos. Simultaneidades ya no vamos a ver. Lo que cambia y permanece, eso sí vamos a ver. Ya está. Toma en cuenta los aspectos que cambian y otros que permanecen. Ahí está. Cambios y permanencias. Ahí quedaría nuestro desempeño precisado. A ver, ¿quién me dice un aspecto en lo social? Algo que ha cambiado en lo social, maestros, desde la época de los incas hasta la época actual. Algo que haya cambiado. Ya. Yo diría, la jerarquía social depende del estatus de nobleza, o sea, de ser familiar del curaca, del inca. En cambio, en la actualidad, la jerarquía social depende del dinero que tienes. Esa es una diferencia, un cambio. ¿Me dejo entender? En esa época, mientras más alta clase social eras, era porque eras noble, familiar del curaca, del inca. En cambio, hoy eres de mayor clase social o nivel, dependiendo de la economía que manejes. Es una diferencia. Una permanencia, a ver, en lo cultural, una permanencia es que para el Día de los Muertos, antes, pues, se sacaban a las momias, se les llevaba la comida, la bebida. Ahora no se sacan a los familiares, a los cuerpos, a los cadáveres, no se saca, pero igual el 1 de noviembre se los visita y se les lleva en muchos lugares, ¿no? Sus fiestas, la música que les gustaba, su bebida, ¿correcto? Ya, entonces sí hay semejanzas y sí hay diferencias. Entonces aquí trabajamos este
desempeño retomando algunas cositas que aquí no habíamos tachado. ¿Ya, maestro? Esa sería nuestra... Ahora, ¿cómo denominamos? ¿No? Acá podríamos ser, aquí también algo así, ¿no? Si aquí hemos reconocido hechos y procesos históricos simultáneos a la civilización inca, acá ¿qué van a aprender nuestros estudiantes? Acá ya no vamos a trabajar la simultaneidad, sino cambios y permanencias. Entonces, por ahí sería nuestro maestro Benjamín Salas, nos establecemos cambios y permanencias entre la sociedad inca y la actual. Ah, muy bien, maestro Benjamín. Establecemos. ¿Podría ser identificamos, maestro? Identificamos cambios y permanencias entre la sociedad inca y la sociedad peruana actual. Interesante. Hasta eso yo creo que es motivador, ¿no? Que el chico vaya a ver la época de los incas, compararlo con lo que se vive actualmente. Y aquí así quedaría nuestra sesión 2. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿verdad? Hay una pregunta que me han hecho. Si esos formatos les vamos a alcanzar. Sí, maestros, el día jueves que yo lo termino, el día jueves estoy compartiendo. Le damos una última antes de empezar con la sesión y les envío los dos documentos. ¿Ya? Maestro Déjenme. Santiago. Muy interesante porque me hace recordar, cuando trabajé un tema idéntico, similar, hacíamos las comparaciones, ¿no? Entre el Cusco y Lima, que en Tahuantinsuyo el Cusco fue la capital, el centro político, económico, social del imperio. Y desde ahí se gobernaba. Y ahora, ¿desde dónde se gobierna? ¿Cuál es el centro político, económico, social del Perú? Decían los chicos, Lima. ¿Y quién gobierna ahí? Ahí gobierna la presidente. ¿Y el Inca, y quién gobierna solo? No, el Inca gobernaba solo tampoco. ¿Qué tenía? Entonces digamos, comparando. Y los alumnos muy participativos ¿no? Y motivados. Y yo creo que el aprendizaje era mucho mejor para ellos a través de esas comparaciones. Sí, cierto, y se desarrollan habilidades, ¿no? Más que manejo de contenidos, son habilidades, ¿no? Entonces, de eso se trata, capacidades, ¿no? Gracias, maestro. ¿Alguien más Sí, quería participar? Maestro Santiago. Sí, maestro Pedro. Estaba revisando la rúbrica sobre la evaluación de planificación que el año pasado nos aplicaron. Los voy a leer para plantear la pregunta y que me saque de la duda. Aquí hay una rúbrica del año pasado que aplicaron los especialistas de la UPE donde laboro, netamente sobre el tema de planificación, para planificación anual, unidad didáctica y sesiones de aprendizaje. Y en uno de los criterios de análisis dice así: contextualiza y o adecúa los propósitos de aprendizaje a las necesidades de aprendizaje, intereses o situación del contexto y formula los criterios de evaluación. Aquí hay 3 niveles de valoración: inicio, proceso, satisfactorio. Y ahora lo que estamos trabajando, maestro, estamos obviando lo que es el criterio de evaluación. Seguramente podemos preguntarnos, pero esos criterios que están considerados o han sido considerados de los especialistas de la UGEL, seguramente han sido creatividad de ellos. Sin embargo, revisándolo bien, lo que es el marco de buen desempeño,
en uno de los dominios que habla sobre el tema de conocimiento, del contexto, de las necesidades de los estudiantes, y el otro planifica. Y desde allí han planificado esta rúbrica para poder evaluar a los profesores en aula. Y me pone en duda cuando nosotros lo veamos al considerar en esta unidad lo que son los criterios de evaluación. 1, 2. En la situación, el tema eje o el contenido, podríamos decirlo así, es el problema de convivencia prematrimonial. Y al poner los títulos de las sesiones, me parece que un poquito que nos estamos divorciándonos. Ahora, le digo, por ejemplo, en esta sesión 2, estamos tocando sobre cambios y permanencia de la sociedad incaica y la sociedad peruana. Tratar de este tema es muy amplio. ¿No les parece que podríamos incorporar al momento de precisar los desempeños, por ejemplo, donde dice, utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de los hechos o procesos históricos? ¿Pero de qué hechos? ¿De qué procesos? ¿No les parece, maestro Santiago, que podríamos ahí agregar, ya que estamos hablando sobre problemas de matrimonio, prima matrimonial? Entonces, podría decirlo así, utiliza las convenciones y categorías temporales para explicar la importancia de problemas de convivencia prematrimonial desde la sociedad inca y la actualidad. Algo así, maestro, porque sería más entendible, ¿no? Porque si no solamente ponemos así es muy genérico, ¿no? Digo esto porque el año pasado nos observaban esa parte de cómo precisar, ¿no? Y al momento de precisar también se tiene que considerar sobre qué estoy tocando. Muchas gracias, maestro. No, a usted, muchas gracias por el aporte, ¿no? A ver, son tres cuestiones que ha mencionado usted muy interesantes, ¿no? Lo primero es que esto de omitir en esta parte los criterios de evaluación. Yo voy a mencionar dos cosas, ¿no? Uno, su nombre lo dice. Los criterios de evaluación, ¿para qué me sirven? Su nombre lo dice, pues para evaluar a mis estudiantes. ¿Y los criterios de evaluación los debo manejar solo yo como profesor o también mis estudiantes? También mis estudiantes, se los tengo que dar a conocer. Entonces, si se los tengo que dar a conocer, ¿no sería mejor que estén aquí ya en la unidad para poder desde el inicio darles a conocer? Pero yo les pregunto algo, ¿vamos a dar a conocer estos criterios tan detallados de producto por producto? El estudiante se le va a grabar, ya en la sesión 6 voy a hacer tal cosa, estos son los criterios, ¿se le va a quedar? No, no lo creo, lo dudo. Entonces, yo sí estoy convencido de algo y lo dice la literatura pedagógica desde el Minedu, y es que los criterios de evaluación se tienen que dar a conocer a los estudiantes anticipadamente. Eso sí estoy totalmente de acuerdo, así tiene que ser. ¿Por qué? Tiene todo un fundamento, porque eso genera metacognición, prepara al estudiante y lo motiva. Pero cuando digo antes, no significa que se lo dé al inicio del mes, todos los criterios. No, se lo puedo dar al inicio de la sesión, sí le debo dar. Entonces, yo lo veo metodológicamente, maestros, metodológicamente, en cuando me toca hacer mi unidad, formular todos los criterios de todos mis desempeños precisados, yo lo veo complicado hacer de 8 sesiones criterios. Me va a ser más sencillo hacerlo por sesión, por clase,
elaborarlo de tal manera que cuando llegue a mi clase, sí le voy a poder dar al inicio los criterios para esa sesión, o sea, le doy anticipadamente. Sí, sí lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Pero es cuestión de también si alguien dice, sí, profe, yo me voy a hacer todos los, los criterios de unidad, sí, lo puede hacer bien, en buena hora ya los tiene, ¿no? Ya, eso es lo primero que quería mencionar. Lo segundo es, usted mencionaba, hay un poco de divorcio, no hay divorcio, maestro, con nuestra situación significativa. Nos estamos dándole una base, estamos dándole un contexto, no vamos a ir desde la sesión 1, el matrimonio, el Servinacuy, en los incas, porque primero tenemos que saber cómo era su sociedad, cómo era su religión, o sea, básicamente, superficialmente, porque usted tiene razón, es muy amplio, por eso acá vamos a ver generalidades. Acá no se agota el incanato, acá vemos un preámbulo nada más para entender lo que es la convivencia prematrimonial del incanato. Porque ¿cuál es y por qué digo que no hay un divorcio? Porque nuestra tercera sesión, ya ahí vienen las fuentes. ¿Y de qué tratan las fuentes? ¿Se acuerdan las fuentes que les mostré de Valdemar Espinosa, Francisco Hernández, Kaufmann-Doy? ¿De qué tratan? De la convivencia prematrimonial en el incanato. Entonces, aquí sí abordamos lo que es nuestra situación. No nos estamos divorciando. Lo que sí estamos haciendo es dando un contexto, dando una base, ¿no? Generando conocimientos previos. Sí, maestro, eso es lo que no hay un divorcio. Lo tercero que usted mencionó, que sí me parece un muy buen aporte. Acá podemos precisar un poco más. Sí, tiene toda la razón. Le podemos agregar aquí. Toma en cuenta los aspectos que cambian y otros que permanecen. ¿Cómo lo podemos redactar, no? Entre la sociedad inca, incaica y la sociedad peruana de la actualidad, peruana actual nada más. Ahí sí me parece que está más precisado en lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué dice? Ahí está más preciso, ahí sí. Ahí queda, ¿no? Ya, maestros. Ya, entonces ahí está nuestra sesión 2. Sesión 3. Esto estoy pasando. Maestro Santiago, una consulta. Sí, Esto, mire, lo que pasa, bueno, lo que dijo el maestro de hacer los criterios sí se puede hacer, porque hay directores que te exigen así o especialistas de la UGEL, pero es bastante tedioso. La otra consulta es, en cada una de las sesiones tengo que tener mi instrumento de evaluación y tengo que tener mi producto, porque, bueno, en un monitoreo de la UGEL nos dijo que al final de la unidad solo deberíamos acumular una rúbrica, porque estar esto cada rato utilizando un instrumento de evaluación para cada una de las sesiones, o sea, a veces funciona y a veces no funciona. A eso quisiera que usted me indique cuál es el camino correcto. sí, miren, hay tres tipos de evaluación, ¿no? Una evaluación formal, una evaluación semiformal y una evaluación no formal. La evaluación no formal es la improvisada, la que no llevamos un instrumento, la que utilizamos principalmente a través de preguntas que se nos ocurren en la sesión misma para ver si mis alumnos están aprendiendo.
O sea, ahí le pregunto, lo que estoy explicando, le voy preguntando, es evaluación no formal. Hay una semiformal, que es que le envío una ficha, por ejemplo, les presento una ficha. Y en esa ficha mis alumnos resuelven. Es semiformal porque sus respuestas, ¿con qué criterio las califica? A veces no tenemos esos criterios. Es semiformal. Pero hay una evaluación que es formal, donde ya yo cuento con un instrumento de evaluación y mis criterios bien definidos, indicadores, descriptores para mi rúbrica. Profesor, ¿todas mis sesiones debo evaluar formalmente? La respuesta es no, no se trata de llenarse de documentos. Como usted bien dice, las actividades finales, la evidencia final, sí, de todas maneras debe evaluarse formalmente con un instrumento para saber si han aprendido, si he logrado el aprendizaje esperado, el propósito de aprendizaje, si estoy apuntando al estándar, de todas maneras. Pero acá usted ve que está, todo dice evidencia y todo dice con una rúbrica. O sea, todas las sesiones tienen un producto y tienen una rúbrica, pero no nos confundamos. Y yo no estoy planteando acá y no lo he mencionado y qué bueno que usted lo pregunte. No necesariamente son rúbricas separadas. ¿A qué me refiero? Puede ser la misma rúbrica, porque es una rúbrica analítica, o sea que divide aspectos por separado. Entonces, mi rúbrica analítica, a ver, si acá tengo una rúbrica del año pasado, vamos a ver alguna rúbrica, ¿ya? Acá. Eso es lo que usted utilizó una palabra muy interesante que es tedioso, ¿no? Eso lo vamos a trabajar cuando veamos evaluación. Cómo pasar del propósito de aprendizaje, pasar a los criterios. Y de los criterios, pasar a la rúbrica. Todo esto lo vamos a ver, ¿ya? Pero esta es una rúbrica analítica. Analítica porque está dividida en varias partes. Entonces, en este primer aspecto, yo evalúo lo que es las simultaneidades. Esto de aquí, miren. Que tome en cuenta simultáneas. Ese es mi primer aspecto de evaluar. Mi segundo aspecto de evaluar son los cambios y permanencias de la sociedad incaica a la sociedad peruana. En la misma rúbrica, miren, en este segundo aspecto. Cambios y permanencias. Aquí simultaneidades. Tengo mi descriptor para eso. Cambios y permanencias, tengo mi descriptor para eso. Y en la siguiente, que ya sean las fuentes, en esas fuentes donde voy a ver cuál es la diferencia entre una narración y una interpretación, también lo puedo agregar aquí. Entonces, en mis tres primeras sesiones, a los que me han seguido con la explicación, en mis 3 o 4 primeras sesiones, ¿cuántas rúbricas he utilizado? Una. Una. No me he llenado de rúbricas. No me he llenado de rúbricas. ¿Ya? Hay diferentes aspectos porque no estamos realizando una evaluación tradicional. La calificación pasa a un segundo plano. ¿Para qué finalmente evaluamos? Finalmente evaluamos para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Para eso retroalimentamos. Entonces, no, acá no nos estamos llenando de rúbricas. ¿Son diferentes aspectos? Sí, pues porque son desempeños diferentes. Entonces, eso es lo que quería. No vamos a llenarnos de rúbricas. Lo importante es retroalimentar adecuadamente a nuestros estudiantes y potenciar sus aprendizajes, ¿ya? Hay varias preguntas que me están haciendo acá en el chat. No quiero dejarlas pasar, ¿ya? A ver, maestra Gabriela. A ver, Gabriela Blas nos tiene una pregunta. Dice, ¿la aplicación de un instrumento en cada sesión va construyendo la rúbrica del producto final de la unidad? En parte sí, ¿no? Porque para hacer estas propuestas finales, estas propuestas para evitar la convivencia prematrimonial, ahí de repente retomo de las causas y consecuencias que he visto en la sesión 5-6. ¿Dónde estaban acá las causas? Aquí. Causas y consecuencias. Entonces, sí lo retomo. Sí lo retomo. Entonces, maestra, esta rúbrica, estos aspectos contribuyen a la evaluación final, por supuesto. ¿Ya? Otra pregunta que también nos estaba haciendo, maestra, es, a ver, la maestra Daisy Gallego me decía, explique una clase de rúbricas. Sí, hay una sesión que toca para ver las rúbricas. Maestra Gabriela hablando, dice, maestra, una duda, el instrumento de la unidad, en este caso la rúbrica, ¿evalúa el estándar o el producto de la unidad? Ah, ya, muy bien. ¿Qué es lo que se evalúa? Ni el estándar ni el producto. Se evalúan los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? No evaluamos el producto, no evaluamos, claro, el medio es la evidencia, ¿no? Pero evaluamos ¿qué significa la palabra evaluar? Evaluar significa valorar, y valorar significa algo positivo y algo negativo. Lo positivo es que está aprendiendo según lo esperado, lo negativo es que no está aprendiendo según lo esperado, está en proceso. Entonces, evaluamos los aprendizajes de los estudiantes utilizando como instrumento la rúbrica, y el objeto de nuestra evaluación es la evidencia de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa los aprendizajes finalmente a través de criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación surgen de dos fuentes. Surgen del desempeño precisado. Los criterios van a surgir de aquí. O también surgen, como usted lo ha dicho, del estándar de aprendizaje. De aquí surgen. Del estándar y del desempeño. Yo prefiero, y van a ver cuando elaboremos la rúbrica, elaborar los criterios antes de los descriptor del desempeño precisado, de aquí, antes que del estándar. Pero eso sí me fijo muy bien que este desempeño precisado apunte a ese estándar, pues. ¿Ya? Sí. Ahora, esto que está escrito también puede ser, se puede mejorar, ¿no? A ver, por acá les voy a mostrar. Acá, ¿no? A veces uno dice, sí, pero si esto está escrito hay que copiarlo tal cual. Miren este desempeño de la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Fíjense en este desempeño, maestros. Lo he sacado tal cual del programa curricular de educación secundaria.
Formula presupuestos personales, considerando los ingresos y egresos individuales o del hogar, para ejecutar acciones de ahorro o de inversión, con el fin de mejorar su bienestar. ¿Cómo se mejora su bienestar? Si ya está bien, es redundante, ¿no? Mejora su bienestar, no está bien dicho. Entonces, tampoco vamos a detenernos y que el ministerio no sabe lo que hace. Es una redundancia, está hecho por humanos, todos cometemos algún error, pero la cuestión es estar atentos, con el fin de mejorar su estatus de vida, será, pero no mejorar su bienestar, ¿no? Bien. Profesor, me dice el maestro Reinaldo Palma, tiene 3 sesiones y cada sesión tiene su rúbrica de diferentes aspectos. Eso no es tener muchas rúbricas, no, maestro, no me ha prestado atención. No he dicho muchas rúbricas, vuelvo a explicar, hay una sola rúbrica, pero este descriptor de la rúbrica me sirve para las simultaneidades, que es mi sesión 1. Este segundo descriptor o aspecto me sirve para mi sesión 2, que son cambios y permanencias. Ese tercer aspecto me sirve para mi sesión 3, que es la diferencia entre narraciones e interpretaciones. Entonces, no es que tenga muchas rúbricas, tengo una sola. Y el estudiante también tiene una. Y él va fijándose aquí y va siendo autocrítico y va retroalimentándose. ¿Ya, maestro? Muy bien. Entonces, mi sesión, esa es mi sesión 2, mi sesión 3 ya es, aquí está, ¿no? Esta de aquí. Explica las diferencias entre esta capacidad, ya interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Ya? Interpreta críticamente fuentes diversas. Esto lo tengo que precisar, ¿no? Ya no es desde las invasiones bárbaras hasta no, sino lo vamos a precisar, ¿ya? Aquí es una precisión por del contenido temático, ¿no? A ver, luego ya. Ya. Acá puedo precisar algo más. Con esto cerramos, a ver quién me dice, maestros. Acá sí puedo precisar algo más. ¿Quiénes estuvieron súper atentos? A ver. ¿Mm? Acá al final le tengo que agregar algo más. Porque ¿de qué van a ser estas narraciones, estas interpretaciones, estas fuentes? ¿De qué van a tratar? Acá le agregaría. ¿Nadie, maestros? ¿Qué he hecho? ¿Qué proceso? ¿Qué vamos a tratar del incanato ya? A través de estas fuentes. Sobre la convivencia desde en el tiempo del incanato hasta la actualidad, maestro. Muy bien. No, pero en las fuentes solo vamos a hablar del, del incanato. Luego, acá, ¿no? En esta sesión. Luego, más adelante, ya vamos a ver otra estadística más actual en economía. Pero acá solamente vamos a hablar de incanato. Muy bien, maestra Lupe. Entonces, explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho o proceso histórico. Acá está, entre paréntesis, le podríamos colocar
convivencia prematrimonial o servinacui desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. Ahí quedaría nuestra. Y las diferencias, ¿cuál puede ser nuestro producto de estas diferencias? Puede ser cómo fue la convivencia en el tiempo del incanato y cómo es la convivencia en los tiempos actuales. Sí, pero el producto, ¿dónde lo van a plasmar? Diferencias entre una narración. Podría Podría ser ser en un un cuadro comparativo o cuadro comparativo, claro que sí, ¿no? ¿No? Entonces, aquí, y el título de la sesión ya sería diferenciamos, explicamos diferencias, las diferencias entre una narración y una interpretación acerca de o local, si de repente la palabrita servinaco y le pega, le llega, ¿no? Acerca del Servinacui en el incanato. Explicamos las diferencias entre una narración y una interpretación. Es eso, profe, Servinacui. Entonces lo motiva un poquito. ¿Ya, maestro? Muy bien, muy bien. Entonces, les agradezco mucho por su atención, ¿no? El día jueves ya vemos la unidad concluida y ustedes decidirán ese día ya, profe, de las 6, ustedes van a decidir y nos ponemos a trabajar. El día jueves también comparto los dos formatos de unidad y de programación anual, ¿correcto? En eso nos vamos a enfocar y vemos ya las fuentes. Agradecido por su atención, maestros, y felicitarlos también por sus aportes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Agradecemos su participación y compromiso, así como la excelente clase del Magíster Santiago Martín. Los invitamos a seguir acompañándonos en las próximas sesiones. Que tengan una excelente noche.